el año 2016 hemos sorteado todas las pruebas y yo puedo decir, en todos los campos hemos salido victoriosos en todos los campos en este año 2016. Porque hasta en el campo económico, donde es evidente el daño, las fórmulas de la revolución han permitido mantener y elevar la inversión social y atenuar los daños catastróficos que buscaban los actores de la guerra económica, financiera y comercial contra Venezuela. Con esta reflexión del presidente de la República, Nicolás Maduro, el día de ayer en una locución en cadena nacional, comenzamos este programa especial Resistencia Victoriosa. El día de hoy estaremos analizando distintos elementos relacionados al acontecer en nuestro país y fuera de nuestras fronteras este año 2016. Está aquí con nosotros Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para Comunicación e Información, y nuestra amiga Patricia Villegas, presidenta de nuestro hermano Calar Telesur. Vamos a tener aquí una conversa amplia acerca de tantas cosas. Nos decía Ernesto ahorita, es difícil saber por dónde arrancar cuando hay que analizar un año tan complejo. Bienvenidos a Venezolana de Televisión. Muchas gracias. Gracias, Luis José. Saludos a todas y a todos acá en Venezolana de Televisión, nuestros hermanos y hermanas, y a los usuarios y usuarias que nos ven desde sus hogares. Así es. Bueno, ¿por dónde arrancamos, Patricia? No, bueno, cuando conversábamos sobre este programa y decíamos vamos a hablar sobre los hechos que han sido noticia en este año en América Latina y el Caribe, pues es que es muy difícil decir cuál es la noticia más relevante, ¿no? Porque es un año en el que hemos tenido que dar cobertura a fenómenos naturales, por ejemplo el terremoto en Ecuador que dejó víctimas y daños en la infraestructura muy importantes, pero también es un año en el que hemos tenido que decir adiós a líderes de tallas mundiales como el comandante Fidel, o sea, es un año hasta en el que se murió Fidel Castro, ¿no? Es un año en el que hemos dado cobertura a procesos electorales que han dado resultados sorpresivos, como por ejemplo una derrota para el presidente Morales en medio de una campaña de mentiras, de infamia desde el punto de vista de los medios, pero que da con un resultado adverso para el proceso de Bolivia. Es un año, digamos, muy complicado, pero también al mismo tiempo yo recordaba a una fotógrafa alemana, y en este caso pienso fundamentalmente en el pueblo de Venezuela, en todos y todas quienes vivimos en este país, que cada uno de nosotros, pero lo pongo digamos en general para el pueblo venezolano, se merece un monumento, porque este año ha sido particularmente intenso, duro, arduo, complejo para el pueblo de Venezuela, y nada más estar terminando este año, estar terminándolo en familia con una dosis importante, digamos, de paz, de comunión, ¿no? Que nosotros incluso podamos estar aquí en este programa invitando a la reflexión familiar. Eso significa que la gente logró superar un año difícil. Y la referencia que hago de la fotógrafa alemana era porque ella salía por las calles de Berlín con algunos de esos objetos que les ponen a las estatuas habitualmente, ¿no? Que les ponen unas espadas o les ponen medallas. ¿Quién se merece un monumento, no? Y yo diría que este año todos los habitantes de Venezuela se merecen un monumento, porque han sido capaces de superar este 2016, y como decía el presidente Maduro, y lo recordabas tú al comenzar este programa especial, el próximo año también mereceremos un monumento, pero por lo que fundamentalmente hemos aprendido este 2016, ha sido un año de solidaridad. Yo no sé si a ustedes les pasa eso, ¿no? Que ahora todo el mundo le pregunta a uno cómo estás, qué te hace falta, está todo bien por tu casa. Eso no era algo que pasaba en los años anteriores. Y bueno, las dificultades han sacado también lo mejor de nosotros y de nosotras en este país. Así que yo diría que para contar lo que ha significado este 2016, hay sin lugar a dudas que pensar en las características específicas que hemos vivido en Venezuela. Ernesto, Patricia mencionaba varios hechos internacionales significativos. Agregaría yo uno más, y con esto te planteo un tema. Fue derrocada una presidenta en Brasil. Un golpe de Estado. Un golpe de Estado. Y a comienzos de este año, la Asamblea Nacional, con la nueva mayoría que obtuvo, o que tiene, se planteó el derrocamiento del presidente en Venezuela, hecho que evidentemente no se dio. Sí se dio en Brasil, es decir, tal vez el año pasado era inimaginable pensar la situación en Brasil, y probablemente un poco más pensable la idea de, con una asamblea en contra, bueno, una arremetida en contra del presidente. Nosotros estuvimos en Brasil entrevistando a la presidenta Dilma antes de que Ernesto fuera nombrado ministro. Estábamos haciendo un programa juntos en Telesur y comentábamos que ni ella misma pensaba que iba a ser derrocada. Así es. Bueno, yo añadiría, Luis José,
noticias relevantes desde el punto de vista internacional, la elección de Trump, ¿no? En los Estados Unidos, el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, que fue un acontecimiento también. Y no, por supuesto, el acuerdo de paz en Colombia, que es un triunfo de América Latina y el Caribe, ahora amenazado con un acuerdo anunciado con la OTAN. Amanecerá y veremos. Y para, digamos, cerrar un poquito el tema internacional e irnos aquí adentro de Venezuela, oye, el acuerdo entre los países OPEP y no OPEP, impulsado por el presidente Nicolás Maduro en una tradición chavista, digámoslo así, porque tiene antecedente esta gira que ha realizado el presidente Maduro por los países productores de petróleo, en las que en su momento hizo también el presidente Chávez. E inspirado en esa experiencia, el presidente Maduro logró hilvanar un acuerdo entre países integrantes y no integrantes de la OPEP que permitirá que en apenas horas entre en vigencia un acuerdo para la reducción de la producción petrolera, y debe tener un impacto todavía mayor al que ya ha tenido incluso antes de entrar en vigencia en la recuperación de los precios del petróleo. Y eso me permite a mí entrar en la situación venezolana, porque buena parte del sacrificio heroico que ha hecho la familia venezolana durante los últimos meses, en que el presidente Maduro ha calificado como el año más largo y más duro para la revolución bolivariana, tienen que ver con la caída sostenida de los precios del petróleo. Es la caída más prolongada y profunda de los precios del petróleo que se haya registrado jamás. Llevamos un largo tiempo ya con una caída tremenda, desde $140 el barril hasta 20 que llegó a estar. Ahora, gracias a Dios, con las gestiones del presidente Nicolás Maduro y el concurso de países con, digamos, una ubicación geopolítica muy compleja. Fíjate que se suman al acuerdo por primera vez los hermanos de Rusia, el presidente Putin, que nunca jamás se había sumado a un acuerdo de reducción de producción petrolera, está sumado. Es el principal productor planetario, lo mismo que el Reino de Arabia Saudita. Países que tienen divergencias entre sí están coincidiendo en este planteamiento. Ahí están países como Irán, Qatar, Azerbaiyán, ya mencioné a Rusia, en fin. Tenemos los países OPEP y no OPEP puestos de acuerdo para una reducción de los precios del petróleo y una recuperación de estos precios. Eso debe incidir en que ese sacrificio profundo que ha tenido el pueblo venezolano en el último año, pues sea recompensado con una recuperación y una estabilización de la economía venezolana, sobre una base todavía más sólida que la que teníamos. Porque entre las cosas que mencionaba Patricia al comienzo, yo resaltaría ese aspecto de la solidaridad que hemos desarrollado, porque creo que hemos comenzado a valorar las cosas más sencillas. En medio del rentismo, digamos, de la cultura del petróleo que hacía, digamos, relativamente fácil el acceso a ciertas cosas que en el planeta entero son difíciles. O sea, aquí nosotros hemos tenido salpicados pues por la cultura petrolera algunos hábitos y algunas, digamos, costumbres que no todos los pueblos del mundo tienen, gracias a esa gotica de petróleo que históricamente se ha repartido. Pero en este tiempo de sacrificios, de restricciones que hemos tenido por la guerra económica y las restricciones derivadas de la caída de los precios del petróleo, oye, hemos comenzado a valorar las cosas más sencillas. Y ese valor que le damos hoy a las cosas más sencillas nos permite entrar al año 2017 con un pie más firme, valorando más lo que tenemos y lo que conquistamos. Y yo le pondría una medalla, así como Patricia menciona lo del monumento del pueblo venezolano, yo le pondría una medalla especial a la mujer venezolana. Porque sobre los hombros de la mujer venezolana... Y a las que vivimos aquí. Claro, bueno, para la yo patria merecérmela grande. También. A las cabezas de hogar. Mira, porque nosotros los hombres, digamos, tenemos una responsabilidad determinada, pero nunca será igual que la que asume y siente la mujer respecto del bienestar de sus hijos, el que una mujer haga magia, por ejemplo, para, digamos, complementar la dieta o plantearse nuevas formas de suplir las proteínas,
digamos, la ingesta calórica de su familia. Sí. Eso es una labor que lleva a la mujer con mucha dignidad, y sobre todo en Venezuela, que tiene un porcentaje muy elevado de hogares encabezados por una madre. Por eso a la mujer venezolana hoy, que ya faltan pocas horas son para las que mandan en Venezuela. No solamente mandan, aunque haya un hombre en casa. No solamente mandan ustedes las mujeres, sino que se ganan esa medalla, porque gracias a ella hoy podemos decir que tenemos un año victorioso, con dolores y sacrificios, pero fue fundamentalmente la resistencia heroica de la mujer venezolana la que nos permite estar aquí, sentados, tratando de hacer un balance. Cada uno hará el suyo, porque cada uno tiene sus vivencias. Las horas de Patricia, las horas de Luis José, las horas de la señora que nos está viendo, las horas de los compañeros que están aquí trabajando, fueron cada una de una manera determinada, y ellas tienen su propia perspectiva. Es momento entonces del balance personal, del balance familiar, del balance comunal, del balance colectivo. Siento, Luis José, que además debemos felicitarnos porque hemos logrado la victoria de la paz. Según los planes de quienes montaron buena parte de la estrategia de destrucción de la economía venezolana, la transnacional del dólar. ¿Te acuerdas cuando se hablaba de la transnacional de las espadas? Sí. Que eran los gobiernos derechistas de la región, encabezados por militares gorilas, que sembraron nuestro continente de muerte, desaparecidos, un balance terrible en materia de derechos humanos, que tenía esa transnacional de las espadas. Bueno, ahora nosotros podemos identificar también a la transnacional del dólar, que es la que ha estado operando tras estos mecanismos perversos de ataque a nuestra moneda. Yo debo resaltar que el presidente Nicolás Maduro el día de ayer, para aquellos que pudieran no haberse enterado o aquellos que no lo hayan, digamos, percibido en toda su dimensión, el presidente Maduro ha decretado una extensión de la vigencia del billete de 100 bolívares hasta el 20 de enero. De modo que durante estas horas finales del año 2016 podemos tener tranquilidad, certidumbre. El proceso económico debe continuar su curso y será el 20 de enero, digamos, el hito a partir del cual pues habrá medidas que serán anunciadas oportunamente. Digamos, la ampliación del cono monetario está en pleno desarrollo, como dice Walter Martínez. Hemos visto cada tanto la llegada de los cargamentos con los billetes de esa ampliación del cono monetario. Debemos asumir este proceso con mucha tranquilidad, serenidad. Se han hecho ya anuncios, anticipo, además de otras acciones que yo no estoy, digamos, en condición de ventilar públicamente, pero por ejemplo la venta de gasolina en moneda extranjera en territorio venezolano frente a la frontera con Colombia, frente a Ureña y en Paraguachón, ¿no? Allí va a haber, digamos, estaciones de gasolina que van a comenzar a cobrar en moneda extranjera, incluido el peso, y es parte, digamos, de la estrategia para acabar con este fenómeno perverso que nos ha afectado a todos. Eso que ha venido ocurriendo en Cúcuta, que ha afectado fundamentalmente a nuestra moneda, nos afecta a todos los venezolanos, y queremos una frontera que irradie paz, estabilidad, recuperación, y no una frontera que irradie criminalidad, desestabilización para la familia venezolana. Yo quisiera además expresar nuestro saludo y nuestro cariño al hermano pueblo colombiano. Nosotros aquí, Patricia, así como nuestra hermana Patricia, cuando digo hermana no me refiero a los lazos de sangre, somos Villegas, pero de otras derivaciones genealógicas, pero somos hermanos en Bolívar, somos hermanos en nuestros comunes aborígenes que poblaron estas tierras, somos hermanos en las luchas de nuestros respectivos pueblos por la emancipación, por la independencia, por estadios superiores de desarrollo humano para todas y para todos. Y es esa hermandad, esa familiaridad. ¿Cuántas familias no están conformadas por una madre colombiana y un padre venezolano y viceversa? Esa hermandad no podemos permitir que se destruya, y no podemos permitir que vengan fuerzas extranjeras a perturbar lo que tanto nos ha costado construir. De modo pues que no permitamos que la xenofobia, que las digamos, inmiscusiones indebidas de poderes imperiales extranjeros que tienen su mundo y su prontuario de guerra en otras latitudes nos las vengan aquí a inocular.
la noticia de la paz en Colombia es una gran noticia para Venezuela también. Y debe ser una paz para la paz, no una paz para la guerra, no una paz para que los fusiles dejen de sonar en una dirección para que comiencen a sonar en otra, no. Es una paz que nosotros celebramos porque nos impacta también positivamente. Nosotros que hemos sido víctimas históricas de las consecuencias del conflicto armado colombiano, que hemos sido víctimas históricas además de lo que drena de la industria del narcotráfico, del lavado, de toda esa, digamos, del paramilitarismo colombiano, de la economía criminal y mafiosa. Nosotros que hemos recibido ese, digamos, trago amargo de ese fenómeno originario colombiano, nosotros lo que queremos es que haya paz de aquel lado y paz de este lado para que entre todos podamos construir la patria grande. Ese es nuestro deseo. Y a los colombianos y colombianas que viven aquí en Venezuela, nuestro abrazo. Nos abrazaremos con ellos igualito que nos abrazamos entre los venezolanos al sonar las 12 campanadas de este 31 de diciembre que está a la vuelta de la esquina. Mira, vamos a hacer una pausa en este programa especial. Al regreso me gustaría que conversemos acerca, digamos, más en detalle de la situación económica. El presidente Maduro ha denunciado desde hace poco más de 3 años que hay una guerra económica en contra de nuestro país. Y este año varias acciones ha tomado la revolución en ese sentido. Una agenda económica bolivariana, la gran misión de abastecimiento soberano, es un conjunto de medidas. El pueblo venezolano se pregunta, bueno, en medio de la guerra, ¿quién está ganando y dónde va a terminar esto, ¿no? Vamos a hablar acerca de ese tema, pero al regreso de la pausa. No se aparten, ya venimos con este programa especial Resistencia Victoriosa. Elevado la inversión social a un margen récord este año de 71.4% de los gastos e inversiones del Estado. Ustedes saben cuánto era la llamada inversión gasto social en la Cuarta República oligárquica de Ramos Alup. 38%, compadre. Nominalmente, digo nominal, eso no llegaba al pueblo, porque estaban privatizando la educación pública. Si aquí hubiera seguido la Cuarta República, hubiera desaparecido la educación pública. Continuamos con este programa especial Resistencia Victoriosa y escuchábamos al presidente Nicolás Maduro reflexionar acerca de un elemento que también tuvo mucho debate este año 2016. Continúa aquí con nosotros Patricia Villegas, Ernesto Villegas, y es el tema del presupuesto que fue aprobado este año para el 2017 y alcanza una cifra récord en nuestro país al aprobar el 71% de los recursos allí establecidos para la inversión social. Como decía el presidente Nicolás Maduro, lo que en el pasado conocíamos como gasto social o que se conoce hoy en el mundo como el gasto social. Es allí un elemento económico central de lo que está viviendo hoy nuestro país, Patricia. Cuando tú anunciabas como el tema central de este segundo segmento del programa, yo te decía que efectivamente creo que lo que uno más puede aportar, sobre todo nosotros que somos periodistas y no economistas, es que esa cifra es impresionante. Y tú puedes comparar esa cifra con lo que está sucediendo en otros países de la región y del mundo y sigue siendo impresionante. Y eso ubica al Estado venezolano del lado de su pueblo. En otros gobiernos con otro tipo de posiciones y de ideologías lo que hacen es justamente restringir eso que se llama gasto social en otras latitudes para que la gente se salve como pueda. Y lo que se vive allí es, digamos, una expresión máxima del individualismo. Se acaba la sanidad pública, se acaba la escuela pública. Por supuesto, hace muchísimos años en casi todos los países no hay alimentación subsidiada. Es decir, no existe nada del estado de bienestar que ha creado la revolución bolivariana en estos años en Venezuela. Por supuesto que este es un año muy duro, con una crisis muy fuerte, producto de múltiples factores, y de pronto cuando uno está diciendo esto, la gente dice, sí, pero es que aún así faltaron muchas cosas. Sí, imagínense por un minuto que no hubiera sido así la decisión del gobierno venezolano de que la prioridad la hubiera tenido la gente, que la inversión social fuera el máximo al máximo de su presupuesto, aún en tiempos, digamos, de lo que conocemos de vacas flacas. Todos sabemos, por ejemplo, en casa, yo siempre digo estos ejemplos como para ilustrar, cuando se restringe el ingreso a nuestra casa, a nuestro hogar, tú empiezas a quitar lo que no es importante.
Claro. que tiene que ver con tus posiciones de valor. Entonces de pronto dejas de ir al cine, ya no vas a un restaurante, pero la escuela siempre tienes que pagarla, siempre tienes que dejar el dinero para la comida, siempre tienes que dejar el dinero para la salud. Bueno, eso fue lo que hizo el Estado venezolano en medio de una restricción enorme. Tú ves, eso no está pasando en países de nuestra región. En Colombia acaban de aprobar una reforma impositiva que sube el 19% el IVA para productos de primerísima necesidad. Es decir, el Estado no está del lado de la gente y tampoco es una reforma para financiar el posacuerdo. En España, yo antes de entrar aquí leía una noticia sobre la restricción justamente de lo que allí llaman gasto en la sanidad. O sea, todo el desmonte del estado de bienestar en Europa es un hecho y eso no está ocurriendo en Venezuela. Es uno de los aspectos más importantes a mostrar, a ejemplificar, aún en medio de la compleja situación que hemos vivido este año. Ahora, uno oye estas cosas y cuando trata de buscar también la visión de quienes de algún modo desde los ámbitos económicos van en contra de la revolución bolivariana, lo que se plantea es que esta política, esta estrategia, este modelo creado por la revolución bolivariana de, vamos a simplificarlo, ponerse del lado de las mayorías o ponerse del lado de la gente no es sostenible. Es decir, que no hay forma de sostener un modelo en el cual los recursos estén siempre a disposición de las necesidades primordiales de la gente. Y por tanto lo que hay es que impulsar, algunos economistas así tratan de colocarlo, impulsar, invertir en los sectores privados que son los que generan desarrollo y prosperidad. Ernesto. Insostenible es el modelo del capitalismo global que necesita de la guerra para ir superando sus cíclicas crisis. Y del El hecho de que en los Estados Unidos hayan electo a Trump algo nos dice. El hecho de que en Inglaterra hayan improbado, digamos, la permanencia en la Unión Europea, algo te dice. Y por ese camino va Francia este año. El hecho de que estén surgiendo en el mundo desarrollado en todas partes movimientos alternativos que plantean por la izquierda o incluso por la derecha soluciones drásticas al camino que se pintaba como una fatalidad inevitable del capitalismo neoliberal, debe de hacernos reflexionar. Nosotros hoy, por supuesto en Venezuela tenemos problemas muy severos y cuando uno tiene un problema muy rudo es difícil levantar la mirada para mirar al vecindario, ¿no? Y tenemos que resolver los asuntos nuestros primero, no solamente conformarnos con mirar lo que pasa a nuestro alrededor. Pero no podemos dejar de hacerlo. El modelo capitalista salvaje, neoliberal, muestra sus fauces, por ejemplo, aquí mismo en Brasil, lo decíamos en un corte. Ahí está el señor Temer, producto de un golpe de Estado parlamentario como el que quisieron dar aquí y no pudieron, que ha aprobado una medida de restricción por 20 años, ¿no? Sí, de la posibilidad de generar medidas sociales como las que aquí permanentemente están anunciándose. Mira, ayer el presidente Maduro... Es tan importante ese modelo, Luis, perdóname, que hacen una ley para bloquearlo. Así es. O sea, si no fuera trascendente, si esa lucha no fuera determinante, no habrían dado un golpe y no habrían hecho como una de las primeras medidas congelar lo que llaman gasto público. Ese congelamiento del llamado gasto público, que es inversión social, lo llamamos nosotros aquí en Venezuela, tiene que ver con aumentos salariales, con aumentos de las pensiones. Y ayer ocurrió algo excepcional. Lo que pasa es que cuando lo excepcional se vuelve cotidiano, como era uno de los lemas que teníamos en la Revolución Bolivariana, de pronto nosotros mismos dejamos de valorar eso excepcional. El que ayer haya sido entregada un lote de pensiones y hayamos llegado al 90% de las familias, al 90% de los adultos mayores en edad de recibir pensión con una pensión, oye, eso es una cosa increíble. Pregúntale eso a los viejitos chilenos. O a cualquier europeo. Ponles un micrófono, a ver qué dicen. Lo que están haciendo en el modelo capitalista neoliberal salvaje es más bien elevando la edad de jubilación, elevando la edad de pensión, reduciendo y poniéndole trabas a la posibilidad de que los seres humanos accedan a una pensión de ese tipo. Están abaratando los salarios. Al final, lo que hacen cuando bloquean cualquier tipo de reivindicación salarial y la congelan por 20 años, lo que hacen es abaratar la mano de obra. Esa es parte de la crisis del capitalismo. Aquí en Venezuela, en medio de nuestra propia situación ruda, en medio de nuestra emergencia económica, en medio de la batalla que estamos dando llena de dolores y sacrificios,
ocurren esas cosas excepcionales, que ayer hayamos llegado a la pensión 90%. O sea, el 90% de nuestras personas en edad de recibir una pensión ya tienen pensión. Eso nos dice que, por supuesto, nos faltan. Aquella persona que nos está escuchando que diga, pero yo no la tengo, bueno, sépase parte de una minoría. De una minoría que todavía falta por acceder a este beneficio, pero la abrumadora mayoría de nuestros adultos y adultas mayores tienen una pensión. Eso debe enorgullecernos, porque no pasa en todas partes. Sí. Hemos también asistido el día de ayer a la entrega de la tarjeta socialista 500.000, es decir, 500.000 hogares de la patria están ya, digamos, tocados por esta tarjeta, ya disponen de esta tarjeta. Hemos también asistido a la entrega de la vivienda 1.350.000 de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Es una cosa que se dice y no se cree así de buenas a primeras, que hayamos nosotros podido, ya lo decía Patricia, aquella situación de los refugios, hayamos salido de una crisis humanitaria que había cuando se vinieron en el 2010 los barrios en el deslave, y el comandante Chávez ordenó que en el Palacio de Miraflores, en este canal y en todas las instalaciones públicas se abrieran los espacios para los refugiados, y esa medida humanitaria que el presidente creó, que fue la Gran Misión Vivienda Venezuela, está llegando hoy, o llegó ayer, a un hito extraordinario. Y eso, ¿dónde más ocurre? No ocurre prácticamente en ninguna otra parte del mundo como ocurre en Venezuela. Y que eso no se haya podido detener, que eso no se haya detenido en medio de las dificultades tremendas que ha atravesado el pueblo venezolano durante este año, es un gran logro para las venezolanas y venezolanos. Y por eso yo digo que con este acopio que hemos tenido durante este año, nosotros podemos valorar mucho más lo que tenemos para el año 2017. Y contamos además con una herramienta organizativa y una experiencia, un know-how que viene perfeccionándose, ¿no? Know-how es un anglicismo, pero un modo de hacer que es muy importante, un conocimiento y un modo de hacer que es muy importante, que es el que vienen desarrollando los CLAPS, los comités locales de abastecimiento y producción. En lugar del sálvese quien pueda, que es típico del capitalismo salvaje, aquí dijimos, no, esta es la hora de la solidaridad. Y entonces en las comunidades se organizaron, y ahí está otra vez el rostro de la mujer venezolana. La abrumadora mayoría de las integrantes de nuestros comités locales de abastecimiento y producción son mujeres, y ellas se organizaron y están allí. Hoy, por supuesto, sometidas también a una prueba gigantesca desde el punto de vista logístico. Hay unas decisiones del presidente Nicolás Maduro para la entrega de juguetes, para la entrega de perniles, que han costado aplicarse al 100% porque son una demanda logística tremenda, que pasa además por decisiones de Estado. Nosotros los que ocupamos funciones públicas desde el Estado, que somos funcionarios, tenemos que estar a la altura de las mujeres y hombres que se han organizado en nuestros comités locales de abastecimiento y producción. Y el presidente le ha dicho, aquel que se sienta cansado, que no esté a la altura, que sienta que es un buey pesado a la hora de responder a las exigencias de nuestro pueblo, que se aparte. Uno perfectamente en un momento de la batalla puede decir, mira, ya yo no puedo, hay otra persona detrás que puede tomar mis armas y continuar la lucha. Bueno, si tenemos que hacerlo, hagámoslo, pero estemos a la altura de ese pueblo que está esperando el cumplimiento pleno de los compromisos del presidente Nicolás Maduro, y hoy vemos con satisfacción que ha sido, mira, un despliegue extraordinario. Hasta el 6 de enero, si es necesario, que estén desplegados los digamos, recursos logísticos para atender a todas las familias. El 6 de enero es el Día de Reyes, ¿no? Sí. Y aquellos chamos que no hayan podido acceder al juguete de los que fueron encontrados acaparados en esa gigantesca empresa que tenía 4 millones de juguetes en sus almacenes. Bueno, esos 4 millones de niños tendrán al menos hasta el 6 de enero la oportunidad de recibirlo. Y lo mismo, la inversión que el Estado venezolano ha hecho para adquirir el típico pernil navideño, pues aquella familia que no lo haya recibido todavía, mediante la organización popular de los CLAPS y mediante las pilas, el cohete en el espíritu que nos tenemos que meter todos los funcionarios públicos que estamos obligados a atender esos requerimientos, pues tienen que ser satisfechas en su necesidad. Pero más allá de esto, más allá de la concreción material del hecho, está la forma organizativa. Esa forma organizativa que está inspirada en el profundo amor por nuestro pueblo, en la solidaridad máxima entre las venezolanas y venezolanos, nos va a servir para las batallas que vienen en el año 2017. No es el sálvese quien pueda. El pueblo cuenta con el pueblo. Y eso es una de las grandes consignas que el comandante Chávez nos inculcó. Una cosa muy chavista. Solo el pueblo salva al pueblo.
Y esa vía de organización popular la vamos a poner en funcionamiento también en el año 2017 para salir airosos de las batallas que hemos de librar, estoy seguro. Es probablemente muy difícil valorar hasta qué punto se ha logrado avanzar en un elemento que el presidente Maduro ha colocado como central, como reto central de la revolución, y es el tema de la productividad. O sea, en medio de la caída del modelo rentista, en medio de la caída del ingreso, bueno, la reacción del pueblo organizándose, unas políticas para que ese pueblo tenga condiciones, insumos para la batalla, pero en el centro la necesidad de que nuestro país incremente sus capacidades productivas. Es mucho lo que se ha hecho durante los últimos años, pero sin duda falta muchísimo por hacer. Este ha sido un año como de mucha batalla en ese sentido. Antes de ir al corte yo decía, se lanzó la Agenda Económica Bolivariana, se lanzó la Gran Misión Abastecimiento Soberano, que es la participación ya directa de nuestra Fuerza Armada en esa batalla. Tú mencionabas el tema de los CLAR. Yo sé que es difícil valorar, pero ¿cómo ponderar lo que se ha hecho durante este año en ese sentido? Porque hay un elemento que no se puede dejar de lado en el análisis de esta situación en Venezuela, como el análisis de otras situaciones en América Latina, el Caribe y en el mundo, y es qué está haciendo el adversario. O sea, imaginemos, cómo podría haber sido esta situación de crisis estructural económica en Venezuela, como se vive en otros países, sin la guerra. O sea, podría haber sido diferente. Si toda el poder o los elementos del poder en Venezuela se hubieran conjugado para salir juntos de la crisis. No tenemos que ser iguales, seguimos siendo adversarios en lo político, pero tenemos un objetivo común que es nuestro país. Eso ha sucedido en otros lugares, aquí no. Aquí, digamos, a la situación ya compleja, como compleja la situación, digamos, económica mundial, se une lo que ha hecho el adversario político, que es fundamentalmente en este país un adversario económico, con un poder económico real. Entonces, cuando se hace ese análisis, tú no solamente tienes que preguntarte qué ha hecho tu gobierno, el gobierno que te representa, que dirige, por supuesto, los destinos del país, sino también quienes lo adversan. Y ese es un elemento fundamental en el análisis de la realidad venezolana. Yo pondría un dato, la Asamblea Nacional se negó en varias oportunidades este año a firmar el decreto de emergencia económica. Sí, y ¿qué hicieron los empresarios? Tú hablabas, digamos, hay el rostro de un cierto sector del empresariado venezolano que claramente ha estado saboteando la economía. Tú no puedes entender por qué hay más de 4 millones de juguetes en una bodega, en unos galpones. O sea, eso no hace parte del juego, digamos, de la dinámica del comercio tradicional. No se trata de ganar a márgenes más o menos habituales como lo que pasa en otro país. El empresario venezolano, digamos, el que está adversando y el que está jugando fuerte en la guerra, por eso se dijo, es una guerra, o sea, son adversarios, cada quien intenta, digamos, ganar, que no es lo mismo del juego, digamos, de la dinámica de un capitalismo distinto como se da en otros países. No es el empresario que está diciendo, bueno, ¿cómo voy a hacerme más rico? Sino, ¿cómo voy a hacerme más rico? Y tumbo a este gobierno. O sea, son dos cosas que son completamente diferentes y eso la gente la tiene que tener muy clara porque hace parte de la complejidad y por eso también ha sido tan rudo. Pero habría sido mucho más rudo si no habría habido un gobierno con una decisión definitiva, digamos, de acompañar al pueblo en estos meses complejos. A ver, añadir allí que el adversario económico no es solo interno. El presidente se ha cansado de denunciar, por ejemplo, las calificadoras de riesgo. O sea, países en situaciones prácticamente de guerra están mejor calificados. Por eso es tan heroica la resistencia. El tema de los billetes. Yo por eso califico eso como la transnacional del dólar. Porque si tú ves por partes, dicen que el todo es más que la suma de las partes, ¿no? Y si tú lo ves por partes, tú puedes decir, bueno, la Mood Today, la Asamblea Nacional, las calificadoras, el empresariado o la burguesía parasitaria, el acaparador, el especulador, el que se dedica a los negocios turbios del lavado de dinero, a la búsqueda de la bicicleta y de la lavadora en la frontera. Si ves las partes, tú dices, bueno, quizás son actores distintos, no, pero cuando levantas la mirada y ves cómo funcionan de manera armónica, organizada, los reconoces parte de un mismo plan. Son la misma cosa, hermano. Mira, es muy descarada la campaña que llevó adelante la página Dollar Today para que Ramos Ayub se quedara al frente de la Asamblea Nacional como presidente. Ahí están registrados los tweets que lanzaban permanentemente. Una campaña contra Julio Borges y a favor de Ramos Ayub. ¿Por qué será eso? ¿Por qué una página que se supone que está destinada supuestamente de manera aséptica
más allá del bien y del mal, solamente a tratar de influir o de recoger lo que ellos dicen. Hay un economista que dice que Dollar Today es un termómetro, ¿no? Yo digo que más que un termómetro es un pretendiente digamos, de escarnecer a la dignidad del pueblo venezolano. Pero ese supuesto termómetro hace campaña por uno de los factores políticos en pugna dentro de la MUD. ¿Por qué será? ¿No será que son la misma cosa? Bueno, esa transnacional del dólar lo que promueve es la dolarización de nuestros países. Mira, uno de los gurúes de la MUD Today, o de la página esta que yo he mencionado, se llama Steve Hanke. Es un economista. Estuvo aquí en Venezuela como asesor de Caldera. En su tiempo le proponía a Caldera la dolarización como la salida a los grandes problemas de Venezuela. En Argentina viene proponiendo lo mismo, la dolarización. El 11 de marzo del año 2013, cuando todavía estábamos nosotros en los alrededores de la Academia Militar rindiendo honores al comandante Chávez, no había sido trasladado todavía al cuartel de la montaña, aparece publicado en el diario El Universal, búsquelo a través de Google si usted está interesado, un artículo titulado El fallecimiento de Chávez y de su moneda. No estaba todavía el comandante Chávez en el cuartel de la montaña cuando este gurú estaba proponiendo la dolarización, el desmantelamiento, la destrucción del Bolívar. Y vemos cómo se ha venido cumpliendo. Justamente desde aquel entonces ha venido habiendo una matriz de ataque a nuestra moneda, que es una manera de destruir también nuestra soberanía. Porque una de las expresiones de la soberanía es la soberanía económica, el gobierno de la economía. Y ahora hay una cantidad de factores que se han coaligado para socavar, menoscabar nuestra soberanía monetaria. Lo vimos ahora. Esa misma página que yo he mencionado, que es mucho más que una paginita, es la expresión digital de la transnacional del dólar, pues había empujado su cotización ilegal y absurda a niveles estratosféricos. No puedo dar yo aquí cifras, pero con las medidas audaces, rudas y duras que tomó el presidente Nicolás Maduro, eso se vino a la mitad de un día para otro, hermano. Lo cual te demuestra además cómo la dinámica que ellos manejan está estrechamente vinculada con la economía mafiosa y criminal. ¿Por qué será que la DEA, por qué será que el gobierno de los Estados Unidos, que es muy quisquilloso con todos los procesos bancarios, financieros, del planeta entero, donde ellos suelen ver algún tipo de huella o rastro del narcotráfico, no les importa que en la frontera entre Colombia y Venezuela funcionen unas casas de cambio ilegales donde tú puedes llegar con una carretilla de billetes y los cambias por dólares o por pesos? ¿Por qué al Departamento del Tesoro y a la DEA y al gobierno estadounidense en general no le importa que eso suceda allí en el territorio maravilloso de la hermana República de Colombia? ¿Por qué será que se hacen los locos y miran a otro lado? ¿No será parte de la expresión, no será otra expresión de esa transnacional del dólar que permite y auspicia que eso funcione para socavar la capacidad de compra de nuestra moneda, para caotizar el derecho de los venezolanos y venezolanas a disfrutar de las ventajas del modelo que se ha venido construyendo aquí? Mira, desde el lado colombiano ha habido, digamos, críticas a que aquí haya subsidios. Y entonces la explicación al contrabando es que, bueno, es que si de aquel lado los productos los ponen más baratos, es lógico que se los traigan para este otro lado. O sea que la respuesta nuestra tiene que ser encarecerle los productos a los venezolanos para que no haya contrabando para allá. Ajá, y la familia y el hombre, el ser humano, la mujer, que paga las consecuencias de ese modelo, ¿dónde está? Nosotros tenemos derecho a la construcción de un modelo distinto, que tiene sus imperfecciones, que tenemos que corregir, que tiene grandes fallas todavía, pero tenemos el derecho a escoger un modelo distinto a la fatalidad del capitalismo salvaje que aquí ha conducido a grandes convulsiones. Y lo vamos a lograr, Luis José, Patricia, yo estoy seguro de que lo vamos a lograr, porque nosotros superamos el año más largo y más duro, que fue el 2016. Me perdona. Sí. Un amigo común me decía, apelando al lenguaje de los chamos, este ha sido el año más peludo. Y el año 2017, nosotros lo vamos a hacer afeitar, con la participación del pueblo venezolano. Hemos acumulado fuerza, destreza, organización popular, conciencia, valoramos más las cosas más sencillas y saldremos victoriosos de los desafíos del 2017. Fíjate, queda poco tiempo. Yo quisiera tocar un tema que tú mencionabas al principio de esta conversación que hemos tenido, y es el tema de la paz, ¿no? Decía Patricia, bueno,
de algún modo el estar hoy aquí sentados y poder reflexionar con calma acerca de lo que ha pasado es consecuencia de esa paz que se ha logrado garantizar en el país, pero que ha costado y que ha sido de algún modo atacada y vulnerada en algunas acciones. Hace semanas veíamos lo que sucedió en el estado Táchira, lo que sucedió en el estado Bolívar, y frente a eso el presidente Nicolás Maduro ha tenido una respuesta y ya anuncia incluso acciones para prevenir cualquier situación violenta en nuestro país. Yo quisiera que escucháramos al presidente Nicolás Maduro, quien el pasado 28 estuvo en un acto de salutación a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y alertaba acerca de esta situación. Llevan el estandarte de las fuerzas especiales que se están levantando hoy para combatir las amenazas que tiene nuestra patria. Hay dos lacras que hay que combatir. La lacra del paramilitarismo colombiano, que se ha infiltrado con narcotráfico, dinero, aquí y allá. Ustedes vieron los ataques que nos hicieron, ¿no? Sí, señor. Cuando yo tomé la medida radical de combatir las mafias de Cúcuta y las mafias de Maicao y Miami. Y hay una segunda lacra, que son el paramilitarismo de la ultraderecha, que utiliza la legalidad, algunos grupos políticos, la legalidad del país, para preparar grupos y tirar ataques con criminales pagos, con droga, con dólares. Tienen que incrementar, como le he dicho al general en jefe, la inteligencia preventiva, estratégica, popular. Y una tarea muy clara instruida por el presidente Nicolás Maduro y que alerta sobre los escenarios a los cuales probablemente haya que enfrentarse también en el año 2017. Yo creo que podemos ya saludar a quien nos va a acompañar en los próximos minutos. Está con nosotros el padre Numa Molina, vía Sky. Lo saludamos, padre. Vamos a hacer una pausa en este programa especial. Patricia Villegas, Ernesto Villegas y ahora el padre Numa, y al regreso vamos a conversar acerca de la paz en Venezuela y las expectativas que tenemos para este año que viene, el 2017. Ya venimos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Continuamos en este programa especial Resistencia Victoriosa, haciendo un balance de lo que ha sido este año 2016 junto a Patricia Villegas, presidenta de Telesur, y nuestro ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas. Hablábamos del tema de la paz, tan difícil de conservar en medio de tantas complejidades, pero que podemos decir es un logro de este año 2016, donde muchos apostaban a situaciones de violencia al punto de anunciar marchas hasta Miraflores, etcétera, entre otras cosas. Y sin embargo, de violencia que condujeran a tumbar al gobierno, digamos. Y sin embargo, hoy podemos decir, es un logro de este año 2016 haber conservado la paz. Sin embargo, las amenazas al respecto continúan, ¿no? Y lo que viene en el año 2017 también, digamos, nos coloca en otro escenario de alerta nacional. Mira, nuestra victoria en el 2016 fue la paz. Y nuestra victoria en el 2017 será la paz. Que haya habido perturbaciones en algún espacio, en algún lugar localizado o en algún, digamos, sector determinado, son hechos más bien que nos confirman que en la generalidad de Venezuela no puede darse un escenario de violencia. Una violencia, digamos, masificada, como la que se pretendía establecer como norma para la solución de los problemas entre las venezolanas y venezolanos. Se dio un escenario de diálogo justamente para impedir esta planificación macabra. De no haber habido esa planificación macabra, no habría sido necesario, digamos, desarrollar este esfuerzo de comunicación, de diálogo, de conversación, de entendimiento, de hablar el idioma común que debemos hablar las venezolanas y venezolanos independientemente de nuestra posición política. Yo tengo expectativas respecto de las próximas oportunidades que tengamos los factores políticos para sentarnos nuevamente. Yo no soy parte de la comisión, pero me siento que los venezolanos de bien, los venezolanos que aspiran la paz, están también sentados allí, hermano. El que plantee una alternativa a eso
que la expliquen. O sea, ¿cuál es la alternativa a que nuestra dirigencia política se siente y busque mecanismos para la tramitación de nuestras controversias? ¿Cuál es la alternativa a eso? Que nos matemos en las calles, que los episodios aislados de violencia los generalicemos, que en lugar de la excepción se conviertan en la regla, en la norma, y que lo que vemos ahora, por ejemplo, como expresión de la criminalidad, lo veamos más bien como expresión de la relación política entre hermanos, hermanas, entre padres e hijos, entre vecinos y vecinas. Oye, eso no es lo que queremos para nuestras hijas y nuestros hijos, lo que queremos para las futuras generaciones. Más bien, en esa mesa de diálogo, yo siento que hay expectativa de solución a los problemas de criminalidad que hay en el país, por ejemplo. Yo creo que eso es uno de los ámbitos donde el país en general aspira a que la dirigencia política pueda consensuar respuestas, que después que existan, digamos, acciones concretas, no se le aplique la norma de la oposición por la oposición en sí, y entonces los esfuerzos sean solamente de un lado. Yo creo que tenemos que hacer esfuerzos de todos los lados del país para cauterizar las expresiones de criminalidad que nos afectan a todas y a todos. Siento además que en el campo de la economía, en el campo de la, digamos, el ejercicio de los derechos políticos también hay mucho por hacer y por acordar. Pienso que el año 2017 debe rendir frutos de estos esfuerzos que se desarrollaron durante 2016 y que debe execrarse la posibilidad de que nadie le dé una patada a la mesa. O sea, ahí está buena parte de las expectativas del país de bien. Claro, los que tienen la añoranza o aquel viejo proyecto inmediatista que vivimos en el año 2002, esos que decían Chávez vete ya, que son los mismos que ahora dicen Maduro vete ya. Esos, por supuesto, no están contentos con que haya un ejercicio de diálogo. Pero el venezolano común y corriente, ese que no tiene más alternativa que seguir echándole pierna, no tiene otra alternativa que seguir echándole pierna aquí en nuestro país, que además quiere que sus hijos y sus hijas crezcan y nazcan con sus tradiciones. Mira la hermosa campaña de Navidad que nosotros hemos tenido. El talante del venezolano, que no es idéntico al de otros pueblos, por más hermanos que seamos. Aquí todo el que termina, digamos, tocando la puerta, la posibilidad de buscar el futuro en otras latitudes, es prisionero de una gran nostalgia por la característica que tenemos nosotros los venezolanos y venezolanas, que no nos hace, digamos, parecernos a más nadie. Aquí tenemos una fraternidad, un espíritu de hermandad muy marcado, hermano. Nosotros somos esos que metemos para la cocina a la gente y los hacemos pasar para el cuarto y somos amigos. Mira, ahorita hay el caso de este ciclista uruguayo que se ha quedado impresionado porque fue tanta la cosa negativa que le dijeron de Venezuela que la solidaridad que aquí encontró en las carreteras lo dejó boquiabierto. O sea, él tenía un problema con una infección en un pie, una cosa, y entre varias personas del pueblo que lo consiguió lo ayudaron a curarse, le hicieron pasar a la casa para que se comiera unas naranjas ya no tirado en el piso, sino en una mesa. Esas cosas se ven es aquí, hermano. Mira, hay otros países donde usted puede pasar 20 años viviendo y a lo mejor desde el punto de vista material tiene acceso a tecnología, tiene acceso a ciertas cosas materiales, pero la persona que tiene viviendo al lado no le dirige ni el saludo, porque usted sencillamente es distinto, porque usted no nació allá o usted no es su amigo. Eso pasa especialmente en las culturas, digamos, anglosajonas, en los Estados Unidos en particular. ¿Cómo le cuesta ser un amigo gringo a alguien que vive por allá? Termina la gente buscando amistades entre los latinos, entre los iguales, pero el norteamericano normal y corriente no hace amistad con aquel inmigrante que llega. Aquí nosotros somos exactamente al contrario. Nosotros venimos a alguien y si lo podemos orientar para llegar hacia la dirección que está buscando, lo orientamos. Si no tiene con quién pasar la Navidad, lo metemos para la casa. Y yo creo que nosotros tenemos que cuidar y proteger eso. Por eso, más que la Navidad y la celebración de Año Nuevo en familia, que la tenemos que tener, tenemos que hacerlo en comunidad. Por eso el gobierno bolivariano está invitando para el 31 de diciembre, es decir, mañana a la medianoche, al gran concierto de fin de año y de Año Nuevo en la Plaza Bolívar de Caracas. Están todas y todos invitados.
caraqueñas, caraqueños, gente del interior del país, vamos a encontrarnos en la Plaza Bolívar de Caracas esta noche de Año Viejo y en la madrugada del Año Nuevo para celebrar juntas y juntos el futuro que vamos a construir en paz, en armonía. Están todas y todos cordialmente invitados a que lo hagamos en familia y en comunidad, a que mantengamos ese espíritu abierto, fraterno, de hermandad, de solidaridad. Lo que le falte a uno, seguramente el otro lo tiene y hacemos una vaca y entre todos vamos a ir resolviendo las situaciones pequeñas para construir lo grande, para que lo pequeño no nos haga olvidar lo grande. Mira, nosotros en los equipos de trabajo, no sé si te pasa a ti, Patricia, oye, vemos como, por ejemplo, aquello que decía el poeta Andrés Eloy, quien tiene un hijo tiene todos los hijos del mundo. Mira, aquí no hay chamo que tenga una necesidad de un colectivo laboral o de una comunidad y que no sea la necesidad de todos. Si hay un chamo que necesita pañales, si hay un chamo que necesita leche, ese no es problema nada más de su papá y de su mamá, ¿cierto? Es un problema de los compañeros de trabajo, de los compañeros del consejo comunal o de los compañeros del club. Y en los consejos comunales, en las comunas, en los clubs, se da una cosa muy interesante, así como en las asambleas de viviendas venezolanos, que no se da en todas partes, Luis José, que dentro de la precariedad, dentro de la pobreza, la gente es capaz de identificar al más necesitado. Y te lo digo, yo que tengo contacto frecuente con las comunidades, a mí me dice, mira, nosotros estamos necesitados de vivienda, pero mira, allá hay una muchacha que tiene 5 muchachos, que tiene un familiar en situación de discapacidad, que tiene una enfermedad X, y ella está más necesitada que yo. Ella es la primera de nuestra comunidad que nosotros queremos que sea satisfecho su derecho. Pasa aquí en Venezolana de Televisión. Nosotros hicimos hace poco una asamblea y el clamor de los trabajadores por varias reivindicaciones legítimas que tienen, oye, es postergado frente a la situación de las 17 familias que aquí hay, 11 familias, perdón, con niños con discapacidad. Y todos los trabajadores nos dijeron en esa ocasión, mira, nuestro problema es importante en tal o cual ámbito, pero sobre todo el de los padres de niños con discapacidad. Y hacia ellos nuestra prioridad. Así como pasa aquí, en este colectivo laboral, pasa en Venezuela entera. Dentro de las dificultades, nosotros tenemos la capacidad de identificar al más vulnerable, al más necesitado y pedir por él también, pedir por él de primero, incluso poniéndonos nosotros de segundo o de tercero. Eso es un ejercicio de solidaridad hermoso que en algún momento nosotros tendremos que documentar, porque no es lo común y no es lo que además proclama el capitalismo salvaje neoliberal, que lo que te dice sálvese quien pueda. El más apto, el más voraz, el más depredador es el que se salva. No, nosotros decimos con la solidaridad, con el humanismo, nosotros ponemos por delante nuestra condición humana y el más vulnerable, el más necesitado, merece la primera prioridad, no solo en el gobierno, sino en la solidaridad de sus compañeros, de sus iguales. Así es. Antes de terminar, quedan pocos minutos y antes de darle la palabra a Patricia Villegas, vamos a recibir en el programa al padre Numa Molina, nos acompaña vía Skype. Padre, nos decía Ernesto, gran victoria de este año, la paz. Le preguntaría, ¿usted está de acuerdo con esa visión? Y otra cosa, ¿cómo garantizar la paz para este año 2017 entendiendo las complejidades de la situación en nuestro país? Bienvenido, padre. Gracias. Yo creo que la paz en este año que estamos terminando ha sido construida entre todas y entre todos. Ha sido obra del pueblo, obra del gobierno, obra de mucha gente. Cuando se decía, y alguno de ustedes mencionaba que mucha gente estaba apostando a la violencia, lo decimos tal vez porque ese mensaje se hace como viral en las redes, pero no es mucha gente. Los que hacen el mal son muy pocos, lo que pasa es que hacen mucho ruido. Yo creo que es muchísima la gente que apuesta por la paz, que apuesta por el bien y que está construyendo. Y eso es lo que tenemos que ver. Todo eso positivo que terminaba de mencionar Ernesto ahora, como si comenzamos a esculcar en la vida del venezolano, ahí encontramos
la semilla de la vida, diría yo, la semilla de la paz y la semilla del amor. Desde el campesino que vive más apartado hasta el hombre de la ciudad, hay la gente, incluso yo diría de todos los estratos, está apostando por la paz. Yo sí creo que el problema es que el mal hace mucho ruido. Basta un poco de agua contaminada para dañar toda el agua pura de un río, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que sucede. Nosotros, la receta en este 2017, la primera que yo les pediría a todas y a todos los venezolanos es revisémonos el corazón y preguntémonos cómo estoy yo amando a mi patria. Porque si realmente amamos la patria, entonces, como también lo mencionaba Patricia, quitemos la guerra económica y dejemos solo la crisis que nos llegó con la baja del petróleo y con todos los ingredientes pues que de escasez y lo demás. Pero quitemos la guerra, quitemos el atacar al propio país, quitemos la maldad de venezolanos y venezolanas que desean que la patria sucumba. Quitemos eso y pongamos a todos los venezolanos, con las diferencias políticas que tengamos, pero pongámoslos a todos unidos por el amor a la patria, y vean lo que sucede. Cualquier crisis sería superable y no hubiese habido necesidad de tanto dolor y de tanta tensión y de tanto sufrimiento. Entonces, mi propuesta es esa. Vamos a unirnos todos alrededor de ese eslogan: amor a la patria. Si tú amas la patria y yo amo la patria, no importa que pensemos diferente, no importa que tú seas de un color y yo de otro, no importa que tú tengas una religión y yo tenga otra. Hay algo hermoso y grande que nos une, que es el amor a la patria. Y eso yo creo que tendríamos que cultivarlo si queremos que de verdad este año 2017 sea un año de paz. Todo aquello que conspire contra el amor a Venezuela, contra el amor a lo más sagrado que es nuestra patria, eso está en contra de la paz y está en contra del diálogo. Bien, muchísimas gracias, padre, por sus reflexiones y por el tiempo que nos dedica en este programa especial. Programa que vamos y que estamos cerrando hablando del tema de la paz, y que yo quisiera que cierre Patricia, porque probablemente a los venezolanos que en medio de esta guerra, que no es solamente económica, sino que tiene un elemento mediático, también se nos coloca muchas veces en situación de tensión y se nos advierte de escenarios dramáticos, ¿no? Desde hace muchos años, no solamente durante la gestión del presidente Nicolás Maduro, y se nos coloca casi que en una situación al borde de la guerra. Evidentemente tú algo conoces de la guerra, Patricia, por tus circunstancias, por venir de Colombia, y mucho conoces también acerca de la realidad en Venezuela. Así que creo que tu reflexión para todos nosotros es muy importante a la hora de cerrar un año como este y hablando de un tema tan fundamental como es el de la paz. Pues muchas gracias, enorme responsabilidad. Mire, yo creo varias cosas, o siento más que pensar. Este ha sido un año, como hemos conversado en este programa y como todos en Venezuela y en el mundo seguramente están reflexionando, súper difícil. En cada lugar con unas características y unas especificidades. Se ha puesto a prueba todo en nosotros, fundamentalmente nuestra condición humana, porque habríamos podido resolver las situaciones de otra manera, sin pensar en el otro, sin solidarizarnos con la persona que podría necesitar más que nosotros en un momento determinado. Y sin embargo, la mayoría de la gente en este país ha estado, digamos, resolviendo en colectivo, resolviendo en comunidad, y sobre eso hay varios ejemplos. ¿Que es un año complicado? Sí. ¿Que es un año en el que no todo salió perfecto? Por supuesto que no, es un año muy, muy difícil. Pero la forma como hemos tenido para afrontarlo ha sido una forma en comunidad. Yo escuchaba al presidente Maduro el día de ayer y decía, es verdad, todos de alguna manera somos mejores seres humanos. Nos ha hecho mejor persona esta crisis que hemos vivido, con sus características especiales de guerra económica. Cosas a que antes no valorábamos, ahora las valoramos mucho, pero sobre todo esta crisis tiene que enseñarnos, cuando volvamos a tener cosas materiales que este año nos hicieron falta, a darles ese valor. Que no se vayan los aprendizajes porque aparezcan las cosas materiales, que el año que viene no dejemos de preguntarle al otro qué te hace falta porque ya las cosas se consiguen más fácilmente,
sino que esta crisis realmente nos haya transformado, nos haga mejores personas, nos exijamos ser mejores personas de aquí en adelante. Ustedes tienen un país hermoso, realmente yo comparto como en el uruguayo, este es un paraíso. Y los paraísos no es porque sean perfectos, sino porque tienen una cantidad de elementos que se conjugan de manera única e irrepetible. Los colombianos llevamos más de 50 años matándonos por pensar diferente. Ustedes tienen el patrimonio de la paz, más allá de la situación, digamos, de violencia y de seguridad urbana que vivimos en el país y que se ha venido incrementando y que es real y que sobre eso, por supuesto, se trabaja. Pero vivimos en una tierra bendecida, vivimos en una tierra donde todos cabemos, vivimos en una tierra con hermosas tradiciones y donde verdaderamente el valor de la paz no debe ser una palabra o algo como un sermón, no, debe ser una construcción diaria. A los colombianos nos ha costado mucho la guerra y tenemos que aprender a partir de ahora a no matarnos por pensar diferentes. Y ustedes tienen eso. Esa es como una primera parte de mi reflexión. Y lo otro que para terminar, como comenzamos, o sea, este año los venezolanos le han ganado al Fondo Monetario Internacional, le ganaron a Obama, le ganaron a Rajoy, le ganaron a una cantidad de factores de poder enormes que han tumbado gobiernos en otros lugares. Tú decías, por ejemplo, cayó la presidenta Dilma, pero no cayó el gobierno bolivariano. O sea, el gigante de Brasil entró en una crisis institucional y política de enormes dimensiones. Y así podríamos hablar de otros lugares. Eso no ha ocurrido aquí. Y no ha ocurrido aquí por múltiples factores, pero también porque la gente tiene una convicción de que el país hay que protegerlo, hay que cuidarlo y que ustedes aquí todos han librado una batalla heroica, como la libró Bolívar y como la libró Chávez, y nosotros tenemos esa responsabilidad. Y cuando hablo de esto no hablo de un discurso solo para los chavistas, es una reflexión para todos, independientemente de lo que usted piense, de la posición política que usted tenga. El país hay siempre que defenderlo, tenemos que estar siempre del lado del país para poder salir adelante y tenemos que sentirnos orgullosos, aunque este año nos duele y seguramente a todos se nos escape una lágrima por las dificultades que hemos vivido, diferentes, por supuesto, cada quien en su dimensión. Cuando estemos despidiendo el 2016 y dándole la bienvenida al 2017, podamos sentirnos orgullosos de haber sobrevivido y de ser unos triunfadores ante los más grandes elementos y actores del poder del mundo. Nuevamente los venezolanos salen airosos, como salió Bolívar. Y eso es algo que yo me pongo realmente muy sentimental, porque yo agradezco, aún en medio de las dificultades, cada día que paso en este país. Y agradezco que mi hijo esté aquí y que, como todos los niños del país, tenga dificultades para diariamente para resolver infinidad de cosas, pero eso para que lo haga mejor niño, para que lo haga mejor persona. Hagamos de esto un año de aprendizajes, un año de enseñanzas que nos sirvan para el 2017, con la esperanza de que sea un año más sencillo en lo cotidiano, pero también en el que aprendamos a valorar aquellas cosas que en el pasado no valorábamos. Así que bueno, un feliz año para todos ustedes y un feliz año para los compañeros de Telesur, que también hasta ahora están de guardia y que han librado un año de intensas batallas informativas, porque hasta el propio 25 de diciembre a la medianoche teníamos que estar trabajando. Y bueno, de verdad, yo agradezco mucho haber estado aquí este año duro, como estuve los años anteriores, y espero ganarme todos los días del próximo 2017 la dicha de vivir en este país entre ustedes. Amén. Mira, Luis José, escuchando a Patricia, primero no sé si está el Padre Numa aquí. Vamos todavía, a ver. porque no se puede ir sin darnos la bendición. La bendición, ¿verdad? ¿Se fue? ¿Se fue el Padre Numa? Fue. Bueno, yo asumo las bendiciones virtuales. Me asumo bendecido, Padre, igual que ustedes, amigas, amigos. Mira, esta Navidad, este año, fin de año 2016, se parece igualito a la Navidad y fin de año del año 2002. Con grandes diferencias, porque hoy tenemos mucha más conciencia y hay un nivel de organización popular que no teníamos en el año 2002. Pero en cuanto a los dolores, los sacrificios, la dureza, lo peludo del año, como dicen los chamos, se parece igualito. Como también dicen los chamos, se parece igualito. Pero yo quiero hacer un ejercicio de memoria para la esperanza. Después de esa Navidad y ese fin de año terrible del 2002, tuvimos la Navidad y el Año Nuevo del 2003, que fue infinitamente mejor y que fue, digamos, el merecido premio a aquellos sacrificios del año 2002.
Bueno, nosotros aquí en este diciembre dijimos, prendan la luz que es diciembre. Porque el pueblo durante todo el resto del año se ganó su derecho a una Navidad luminosa, sobre todo en lo espiritual y en lo material también, pero en el espíritu luminoso que tiene hoy el pueblo venezolano, con sus dolores y sus sacrificios, pero un espíritu luminoso extraordinario. Mira, ver a los niños cantando el tema Luna Decembrina de Otilio Galíndez, que se les pegó, se les metió en el cuerpo y andan a cada rato cantando esta canción. Nos dice que la identidad del venezolano se mantiene, se mantuvo y se mantendrá a pesar de todas las dificultades. Miren lo que ha pasado en países como Libia, en la propia Siria, mira lo que ha ocurrido. O sea, en estos días vimos unas fotos comparativas de cómo era y cómo son. Los planes de los enemigos de la patria eran que hoy nosotros estuviéramos así. Y no estamos así porque el pueblo venezolano y particularmente la mujer venezolana resistieron heroicamente. Y estoy seguro de que así como en diciembre prendimos la luz porque es diciembre, después de un año en el que tuvimos ahorro energético, pues la Navidad y el fin de año del año 2017 tienen que ser infinitamente mejores que lo que tuvimos en este año 2016, que resistimos y vencimos. Así. Y en el 2017 nos veremos aquí. En diciembre del 2017 nos veremos nuevamente las caras y habremos de felicitarnos por haber superado las más duras pruebas. Estoy seguro de que eso será así. Mi reconocimiento, mi cariño, mi afecto para todos ustedes, hermanas y hermanos. Nos damos anticipadamente ese abrazo que, como dice Patricia, siempre viene acompañado con una lágrima en la garganta. Por las cosas, el tiempo también de balance, de las metas personales, las cumplidas de los que se nos fueron este año, del cariño inmenso que logramos conseguir en la sonrisa de los niños, de las niñas, y de trazarnos metas para el año entrante. Tracémonos la meta de darnos ese abrazo también como nación, independientemente de las diferencias que podamos tener, como nación, como un pueblo mismo, en el 2017. Que nos encontremos en el 2017 más unidos de lo que estuvimos en el 2016. Que más allá de lo material, que también tenemos que digamos, satisfacerlo, espiritualmente seamos mejores personas. Que tengamos además la capacidad, y le pido yo a Dios, al Altísimo, a la Pachamama, a la naturaleza, que me lo permita a mí en lo personal y le permita a todo nuestro pueblo y a toda nuestra dirigencia, tener también la humildad de reconocer nuestros errores, de superarnos por encima de nuestros errores para estar a la altura de las exigencias del momento histórico. El año que viene, 2017, es el bicentenario de Ezequiel Zamora. Zamora, con todo lo que significa, tiene muchas luchas que dar todavía. Y con Zamora, con Bolívar, con Chávez, con nuestros héroes, con nuestras heroínas, tendremos nosotros la victoria garantizada si mantenemos la unión del pueblo venezolano. Así que mis deseos de unión, de paz, de amor, de alegría, de prosperidad para todas y para todos. Y como veo aquí en la pantalla al Padre Numa, le paso la pelota a él para que nos bendiga a todos. Para que nos dé la bendición de cierre, Padre. Bueno, yo creo que la mejor bendición para nosotros ya es el que Dios nos haya regalado una patria tan hermosa y que nos haya regalado esta patria grande que es América. Yo solo quiero desear todo lo mejor, porque bendecir quiere decir eso, que Dios pronuncie una palabra sobre nosotros, que Dios pronuncie una palabra sobre Venezuela. Por eso, que la ternura de Dios Padre Creador, el amor de Jesús y la fuerza del Espíritu nos acompañe durante todo este año y nos bendiga siempre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, Padre. Empezaron a cumplirse los deseos, mira. Muchísimas gracias, Padre, Patricia, Ernesto. Muchas gracias por habernos acompañado en este programa en el cual hemos hecho un balance del año 2016, donde vale decir, entre las cosas buenas que han surgido, es simplemente una arista, ¿no?, de lo comunicacional, pero hemos visto una creatividad extraordinaria en distintos colectivos e individualidades también que se han puesto de manifiesto este año a propósito de las circunstancias difíciles. Así que rindiendo honor a esos colectivos que
durante este año han surgido con muchísima creatividad y con muchísima fuerza, ayudándonos a incrementar a nosotros nuestra esperanza y nuestro optimismo. Cerramos este programa especial con uno de esos colectivos chavistas para lo que salga y este maravilloso video. Nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz año en nombre de la familia de Venezolana de Televisión y del Sistema Nacional de Medios Públicos. Mire, les tengo un chisme, José. El año 2017 va a ser un buen año. Entre otras cosas porque se casa Luis José Marcano. Es verdad. Adelante. Felicitaciones. Nosotros que hemos luchado, que hemos resistido, que hemos enfrentado todos los escenarios, tenemos que asumir un espíritu de combate, de contraofensiva. ¡Vamos con todo, presidente! ¡Vamos a atacar a las mujeres! ¡No volverán! ¡Gracias, presidente! ¡No volverán! ¡Viva Chávez! Bolívar bolivariano no es un pensamiento muerto, ni mucho menos. Bolívar está en nuestra conciencia, Bolívar es la lucha que tenemos que seguir haciendo, construyendo para lograr ese objetivo, o sea, la mayor suma de felicidad, pero también con conciencia bolivariana de lo que tenemos que defender la patria, porque Chávez nos dejó una patria para defenderla. El pueblo está en la calle apoyando a su revolución bolivariana, a su gobierno y al liderazgo del presidente Nicolás Maduro. Aquí lo que hay es chavismo para rato. Y Bolívar al despedirse dijo: he arado en el mar. No sabía el libertador que su semilla prevalecería y trascendería los tiempos y su pueblo lo llevaría en el corazón. Chávez vive, Bolívar vive, independencia y patria socialista, hasta la victoria siempre patria, venceremos, venceremos, venceremos.